Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón, como todos los martes, con la señora Cecilia Bufflé, que está de vuelta. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Me extrañaron? Revisé, enormemente. Revisé y vi que no rompieron nada. No, la verdad que no. Bueno, señora, volvió la discusión económica. Es cierto. Si las tasas de interés están muy altas, si la culpa es de las tasas de interés que están muy altas o si la culpa es de la inflación o qué es lo que está pasando, porque bueno, noviembre y diciembre, como se esperaba, van a ser meses con alta inflación. Sí, noviembre con una inflación un poquitito mejor, ahí un poco abajo del 1,5%, pero diciembre donde se habla de números arriba incluso del 2,5%, ¿no? Exactamente. Claro, cayeron todos los aumentos que se postergaron antes de las elecciones en diciembre, ¿no? Había aumento de electricidad, aumento del gas que deberían haber caído en el mes de agosto, septiembre y se patearon para después de las elecciones. Y ahora tenemos un diciembre que es boom de aumento de precios, ¿no? Y resulta que la inflación finalmente del año va a estar en torno de 24%. Y bueno, salió por ejemplo Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro de Hacienda y Finanzas de Macri, a decir que en realidad el responsable de esto era Sturzenegger, porque al subir demasiado las tasas de interés complicaba la situación económica, la economía no crece y entonces por eso no baja el déficit fiscal. Eso es lo que dijo Prat-Gay en estas últimas horas, que es lo que bueno también piensa un sector del gobierno, ¿no? Sí, absolutamente. Que por ahora, desde el gobierno, no salen a decirlo públicamente quienes están en contra de esa supertasa de Sturzenegger porque van mirando día a día el crecimiento. Mientras la economía flote alrededor de ese crecimiento del 3%, nadie hace reclamo público contra Sturzenegger, pero si ese crecimiento se ve afectado por esa supertasa, también me parece que van a aparecer los reclamos públicos de parte del equipo del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Claro, pero digamos, ¿cuál es la supertasa? Porque finalmente, si la inflación va a ser 24 este año y la tasa de las LEVAC resultó ni siquiera 28, porque 2 puntitos se los lleva el gobierno con el impuesto a la riqueza, y el impuesto a la, digamos, no a la riqueza, sino a la renta financiera. Con lo cual, digamos, son 26 contra 24 de inflación. Por eso, digamos, finalmente uno tiene la sensación de que como en tantas cuestiones de la Argentina, no nos bancamos ni los remedios ni la enfermedad, ¿no? Es decir, se aceptó que efectivamente el presidente Macri tenía que ser gradual en la política económica, y queremos que la inflación baje de shock. Bueno, eso, digamos, a medidas graduales, soluciones graduales. Y yo creo que la tasa de la LEVAC, y bueno, es la consecuencia del gradualismo. El gradualismo ha generado esta situación de que se necesitan dólares para que el déficit fiscal se financie sin un ajuste de shock. Y bueno, eso genera los pesos que después hay que ir a buscar con las LEVAC. Así que, digamos, no se puede cuestionarla desde mi punto de vista, ¿no? Hoy vamos a tener un lindo debate porque va a estar Luciano Laspina, que es una de las espadas importantes del gobierno en la Cámara de Diputados, es el que defiende la reforma impositiva, y después va a estar Guillermo Nielsen. Así que vamos a ver de qué lado están de esta nueva grieta que hay, ¿no es cierto?, entre la supertasa o el superdéficit. Exactamente. ¿Cómo es la cosa? Y esta discusión sobre si además también hay mucho cuestionamiento a Federico Sturzenegger con la idea de que la tasa de interés no puede ser la única herramienta, ¿no? Él dice, la inflación bajó en el segundo semestre del 2016 porque pusimos en el primer semestre la tasa al 38%. Y hay muchos que le contestan, quizá bajó porque había una recesión muy fuerte también en la economía. Bueno, pero ¿no? sí. Y en cuanto apareció el crecimiento, la inflación volvió a presionar y a tomar una dinámica. El gobierno, recordemos que primero dijo que este año iba a tener la mitad de la inflación del año pasado, algo que finalmente no va a ocurrir. El año pasado fue 36, 18 no va a ser este año. Y después dijo que la inflación iba a ser la más baja desde el 2009. Bueno, tampoco va a ser. Bueno, finalmente la inflación va a estar en línea con la inflación de la última etapa del kirchnerismo. Bueno, más a favor de lo que yo creo que es la tacita de LEVAC. Porque la LEVAC, te vuelvo a repetir, es 26 menos 24 de inflación. Así que es una tacita. Ahora, suponete que bajamos la tasa de la LEVAC.
Y bueno, está bien, el dólar se irá a 22 mangos y la inflación se irá al 50. Yo creo que eso no va a ocurrir en absoluto, ¿no? No lo veo para nada. Tampoco parece como una solución, ¿no? Pero acá el que sabe lo que pasa en el gobierno es el Beto Valdés, es nuestro columnista político, obviamente uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Beto, ¿qué se dice en el gobierno de esta pelea? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Se la extrañó, ¿eh? Sí, Sí, bueno. Sí, obviamente. Obviamente. Y sí, lo comentábamos la semana pasada, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que recordemos siempre tuvo un respaldo muy contundente del presidente Macri, incluso en los momentos más difíciles, donde se jugaba de por medio el proceso electoral, antes de las PASO, después de las primarias. Acuérdense que hubo una disparada del dólar muy importante previo a la primaria. Todo el mes anterior a las PASO, claro. Cuando tocó 16 a 18. El dólar Cristina. Sí. Sí. Cuando lanza la candidatura a Cristina y prácticamente hasta que el presidente lo llama a Sturzenegger y le dice, bueno, hasta acá llegó la autonomía, ahora salí. Independientemente de eso, ahí recibía ya muchas críticas. No tanto de la jefatura de gabinete, más del ala política, de la gobernadora María Eugenia Vidal, claro, de dirigentes radicales y gobernadores que también lo criticaban. Lo que pasa es que ahora se sumó el sector que más poder ha acumulado después de las elecciones, que es evidentemente, más allá de Marcos Peña en la jefatura de gabinete, es Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Especialmente Quintana, que ha sido muy crítico por el estilo de Sturzenegger en esto que veníamos denominando los lobos solitarios que hay o que persisten según la mirada de ellos dentro del gobierno y que no les gusta porque le hacen acordar, salvando las enormes distancias, a las características que siempre criticaron de Alfonso Prat-Gay. ¿Quiénes son? Esto es genial. ¿Quiénes son los lobos solitarios, digamos? ¿Quiénes están en esa lista? En la mirada de la jefatura de gabinete, que es la mirada del presidente, digamos. Aquí estamos hablando de Quintana, de Lopetegui, sí, pero la jefatura de gabinete son los ojos, ¿qué dijo? Los ojos y los oídos. Yo, claro. Y es así. Exactamente. ¿No? Estas tres personas. Y en algún momento era un club más grande. Porque estaba Alfonso Prat-Gay, supo estar el expresidente del Banco Nación, que ahora ha reaparecido mediáticamente, Carlos Melconian. Eran los dos más odiados. Luego se fueron y quedaron Federico Sturzenegger, que recién hacíamos referencia, el titular de la AFIP, Alberto Abad, y ahora, pese a que había sido muy elogiado por el presidente en algún momento, sobre todo el año pasado, que decía, quiero varios como él, el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Sí, pero Sturzenegger es un, digamos, es como ahí sí que es tierra sagrada, eso es tierra mapuche. En el, digamos, obviamente en el Banco Central se supone que nadie se puede meter, y yo creo que ahí el presidente tiene una enorme percepción de lo que significa institucionalmente la independencia del Banco Central. Sin duda. Me parece que ahí no estás hablando tanto de la independencia del Banco Central, sino lo que significaría que solo una mente afiebrada se podía plantear por estas horas, en este contexto, una salida de Sturzenegger. Es decir, acá nadie está hablando de esa situación. Bueno, entonces, en todo caso, la crítica es a que se ha cortado solo, que tiene vuelo propio, que no consulta. Lo mismo dicen de Abad en cuestiones que queman, como el caso Oca, sí, como la relación con Cristóbal López y toda la negociación. Mi pronóstico en el caso Oca, mi pronóstico, digamos, si fuera local empate visitante, para mí es empate, que no es el mismo caso de Oil, me parece a mí. Obviamente aquí, ahora es como que hay que volver a agarrar los libros de la ley de concursos y quiebras. Ahora hay concursos y quiebras para todas y todos. Y bueno, aquí en definitiva el que manda en el concurso es el juez. Una empresa, si tiene problemas para pagar, tiene la obligación de presentarse en la justicia, y el que decide es el juez. En el caso del grupo de Cristóbal López, el juez dijo, acá no se abre ningún concurso porque esto es toda una tramoya. En el caso de Oca todavía no se dijo nada, pero los jefes del juez, que son los camaristas, en la justicia comercial, le ordenaron al juez que abra el concurso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que dice la AFIP? Primero tiene que abrir el concurso el juez, después la AFIP es una acreedora más.
Cuidado que en este país, en todos los concursos, en general la FIP es acreedora. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo se resuelve Claro, este tema. Willy, más allá de eso, yo Pero- estoy con vos con la teoría del empate, pero no por una referencia, si queremos, basada en el código o en la justicia, sino esencialmente porque Cristóbal López ya no tiene quien lo defienda. Entonces, está en la lona. Es más, se habla de un estado anímico de mucho decaimiento, abatimiento. Ya con Cristina prácticamente no hay ningún vínculo personal. En cambio, del otro lado están los Moyano, que independientemente de que esté preso el vicepresidente independiente o el que fue históricamente no solo barra brava del club de Avellaneda, sino además un hombre muy cercano porque era el jefe de su custodia. Es decir, claro. más allá de todo eso, No, y además les Moyano han sigue dado- teniendo una fortaleza mucho más importante que la que hoy puede generar Cristóbal López, o en todo caso, el nuevo jugador que ha aparecido, que muchos los vinculan con el propio Cristóbal López, ¿no? Bueno, por eso, y bueno, esto es lo que de alguna manera la justicia, por eso le impidieron naturalmente avanzar en el concurso. Pero ¿quién está Claro. más flojito de papel? Están palo y palo, Willy. Pasa por una cuestión política. Bueno, por eso- Pasa Decir que por la finalmente capacidad la- del Pero lobby. como yo creo que, pero por eso, La pero acá... diferencia es que Oca Claro. y Moyano tienen poder político, algo que a Tienen capacidad. Cristóbal López no le quedó nada. Tienen poder político y tienen capacidad de extorsión. En la Argentina, lamentablemente en la Argentina que vivimos, la capacidad de extorsión, de amagar con paralizar todavía todo lo que maneja Moyano. Bueno, de hecho estamos hablando de alguien, de una familia, Hugo y Pablo, que han tenido la demostración de poder. Primero, el Papa lo recibió a Pablo Moyano. Y en segunda instancia, después del famoso acuerdo del ministro de Trabajo Jorge Triaca con el triunvirato de la CGT, Sí. incluso Smith, un hombre del sector del transporte, Moyano se enojó y se murió la reforma laboral. Entonces, ¿qué mejor de Cristóbal López frente a eso? Decir, yo Bueno, ¿qué tengo? ¿Un escarbadiente? están detenidos algunos personajes que uno nunca hubiera creído en la vida que iban a estar detenidos, ¿no? Puedo decir, por Noray Nakis. No, bueno, entre En algún momento otros, se había hablado de entre Pablo otros, Moyano, Willy. Entre otros. Se había dicho que el que iba a ir preso era Pablo Moyano. Bueno, está bien, Sí. está bien. Entonces me parece que acá hay una negociación donde la cosa va y viene. Es decir, vos te pones en Yo malo... digo que el empate va a ser porque la ENACON va a decir, como el chiste del médico, me dio 6 meses de vida, no le podía pagar, me dio 6 meses más, digamos. Sí. Yo creo que le va a dar... Pero bueno, esto este es el... esto es pasado mañana, ¿no? Es Claro. toda una... No, lo del ENACON es recién el 20 de diciembre. No es necesariamente no es el pasado 7 de mañana. diciembre. Lo que se tiene que resolver esta semana es El si el 7. juez... si el Le juez da- le abre el concurso o no le abre el concurso. Así que bueno, muy interesante. Bueno, ¿qué más, señora, con la Exactamente. ¿Qué más? inflación? Hablamos ahí ¿Qué un pasa poqui- con los costos Hablamos en un este poquito país? ahí de la tasa Sí. y quería mostrarles un cuadro que este mediodía mostró la gente de la UADE, que va a ser un índice de costo de producción argentino. Sí. ¿Y qué Sube, dice? se ve que sube, sí. Mirá lo que pasó con esa Sí. curva gobierno de Mauricio Macri. Desde enero del 2016 subieron 6% subieron los costos en Argentina. Y en el último año, en los últimos 12 meses, a septiembre es esa cuenta, 3,6%. Ese índice incluye costo de la construcción, costo de logística, costo de la energía, incluye también costo salarial y costo impositivo. También incluye la tasa de interés. En el año, la tasa de interés finalmente no tiene un impacto fuerte. Ahora, ¿sabés qué es lo que hizo ese impulso, esa curva para arriba del costo argentino en todo el año? Salarios, por un Ajá. lado, y por otro lado, impuestos. Mira. Costo impositivo. Dice la gente de la UADE que el impacto de la reforma para que esa curva se revierta es muy tibio en el 2018, ¿no? Muy tibio en el 2018. Claro, bueno, digamos, en alguna medida lo que estamos viendo ahí es la consecuencia en la vida real de todo lo Claro. que estábamos discutiendo, de si la tasa, la inflación, el déficit, los impuestos. Es decir, lamentablemente Argentina está cara para entrar, cara para producir, salvo en algunos sectores
donde obviamente hay Claro. alguna ventaja, ¿no? Exactamente, claro, ahí ves un promedio, pero después cuando te preguntas por qué no llegó una ola de inversiones mucho más agresiva y demás, probablemente no esté vinculada ni a las cuestiones, necesariamente a las cuestiones políticas, también esté vinculada a que es caro producir en Argentina, y ¿no? como Porque no yo hay creo, negocio. y yo creo que van a seguir sobrando dólares y que va a seguir habiendo financiamiento. Ahí está más opinado, pero a mí Sí. me parece que esto va a ser así. Entonces tampoco esto tiene solución, porque Claro. si tenés financiamiento no vas a ni bajar el gasto ni bajar el déficit, ni siquiera va a haber una devaluación, porque el gobierno nadie quiere afrontar Sí. ningún costo político en ese sentido, y hemos visto un gobierno que prefiere no afrontar costos políticos y le ha ido bien hasta ahora en ese sentido, ¿no? Así que me parece que no hay, salvo que hubiera una crisis de financiamiento para Argentina, que para mí no la va a haber. Entonces yo creo que esto siga, Claro. digamos. Sin duda. De maniobra. Me parece que Como es así, nunca aplicable la vieja teoría de la Molina, del siga, porque en definitiva también hay una cuestión que la vemos en muchas áreas, es decir, no solo el gradualismo, como dice Willy, salvo en materia de política exterior, donde se ven cuestiones de shock. Hoy, de hecho, finalmente se aceptó la extradición de Apaulaza, un hombre que era reclamado por la justicia chilena desde hace muchísimo tiempo por un crimen, por un asesinato a un senador chileno y que era protegido por el kirchnerismo por decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy se autorizó, esperemos que hagan lo mismo con este muchacho Wallace. Jones Wallace. Jones Wallace. Con Jones Wallace. Exactamente. Digamos. De ahí viene, eran los Wallace, que eran Claro, que en ingleses. verdad era con W, no Jones con Wallace. H. De ahí Pero ahí vemos otro perfil. Interesante a propósito de que recién hablaban de la inflación, Cecilia. Hoy ya empiezan a verse algunos números en materia de opinión pública que marcan a esta altura del año que se frenó la suba de popularidad, lo cual es lógico porque creció muchísimo, tanto en la imagen del gobierno como la del presidente Macri, en términos de respaldo, fundamentalmente con lo que significó el triunfo de octubre. Siempre hay un efecto espuma, ya pasó el efecto espuma, pero también se empieza a detectar una leve baja. Hay que ver si es tendencia. Una leve baja entre 3 y 4 puntos en imagen de gobierno y del presidente. Déjame adivinar, el caso del submarino, No, el ¿No? caso de los mapuches. menos. Eso no está en la, ¿No? fíjate vos, eso no No. está en la agenda de las encuestas, ¿no? Esta Lo es que la aparece en realidad. primer lugar como ¿Qué es? De la calle, gran digamos. preocupación en estos sondeos de ahora, de diciembre, es evidentemente gran preocupación y rechazo a el aumento en los servicios, la inflación, otro dato que realmente empieza a preocupar, en votantes de Cambiemos, Claro. que no les gusta esto de haber votado y quizás querían gradualismo eterno, pero eso realmente cae mal. Y en estas horas, en las encuestas telefónicas, en las grabaciones, se metió la cola un tema que hoy generó mucha polémica y que golpea mucho más fuerte de lo que parece, que es la designación de la hermana del ministro Jorge Triaca como directora del Banco Nación. Eso evidentemente cayó muy fuerte, generó rechazo. Bueno, el propio en el electorado de Cambiemos. el propio ministro salió a decir, che, yo no tengo nada que ver con esto. Dijo, yo lo no dijo tuve- él. Yo no fui, dijo. Bueno, pero también dijo, es una militanta de Está bien, Cambiemos está bien, hace pero un par de dijo- años. Sí, claro, Hay una claro. cuestión que esto, a ver, está Triaca más... quiso decir que ella llegó sola. Claro, que ahí, yo no ella fui, llegó dijo, no, sola bueno, ahí, que yo no es fui. responsabilidad de ella. Pero también, bueno, es cierto pero también que dijo que era militante. Sí, Me parece absolutamente. que ahí le pifia. A ver, en el sentido de que la legitimidad tremenda que tiene este gobierno pasa precisamente por diferenciarse siempre del kirchnerismo y ser la contracara. Y justo el Banco Nación, recordemos el escándalo que se armó cuando Agustín Rossi nombró a su hija. Cuando se nombró a por más Delfina que no Rossi. sea comparable, Sí. por más que la hermana de Jorge Triaca tenga mayor nivel de preparación. Y Es la hermana, no es la lamentablemente- hija, digo. Es la hermana, no la hija. y lamentablemente la cuestión acá es que no solo hay que serlo, sino parecerlo, y en un contexto como eso, a la gente le da mucha bronca. Sí,
Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos esta noche? Esta noche, bueno, ya lo contamos un poquitito, adelantamos un poquito de eso, pero va a estar Luciano Laspina, diputado de Cambiemos y presidente de la comisión que discute todos los temas de la reforma tributaria, así que vamos a ver ahí cómo van las reformas en el Congreso, que parece que va a trabajar hasta el 28, 29 de diciembre. Sí, vos dijiste, Beto, que la reforma laboral estaba caída, pero el gobierno creo que la quiere mandar el 20 al Senado, una especie de balotaje, una segunda vuelta. Hay una intención, pero que si no lo conversás con Pichetto, se puede sentar el bloque de Cambiemos, que no va a pasar nada. No le va a alcanzar a nada. Pichetto sigue insistiendo que hasta que no revean la negociación o alguien no se siente con Moyano de parte del gobierno, quizás el tema OCA solucione todo, mientras tanto no es viable. La intención que tenía el oficialismo en el Senado era exponer al peronismo, lo cual no es una mala estrategia, y al propio Moyano dejarlos pegados con Cristina. Y bueno, iba a estar también Guillermo Nielsen, economista, es un habitué un amigo del timón, así que... Hace tiempo que no viene. Hace unos meses que... Habitué de la tele, pero no, hace tiempo que así no. Así que bueno, viene con reclamo, hoy viene con factura para Guillermo Nielsen, que va a estar acá también hablando un poco de los temas financieros y demás. Tendremos que hablar también de los famosos créditos UBA, ¿no? De este boom de créditos que ahora parece que sube la tasa de interés y hay mucha discusión alrededor de eso, ¿no? Si se van a aflojar, si van a desaparecer. 60.000 créditos, me dijo hoy el presidente de Procrear, que hubo este año en todo el sistema. Todo el sistema. Y el año que viene dicen que podría haber 100.000. Eso es lo que se está planteando. Exactamente. Que tienen una suba de la tasa, ¿no? Más o menos un puntito. La gente no va a dejar de tomar crédito. ¿Por qué no se puede tomar crédito en dólares? Esa es una pregunta, es una lástima, porque la verdad que el crédito en pesos está todo bien, pero es medio caro. Mientras que a la gente le podrían dar crédito en dólares al 6%, está lleno de dólares la Argentina. Los bancos pagan el 1% por los depósitos en dólares. No saben qué hacer con los dólares. La gente los tiene en las cajas de ahorro para no tenerlos en la casa. Ahora, ¿por qué no le pueden prestar a la gente para que se compre casa? En dólares les prestarían al 6%, sería mucho más barato. Pero tenemos la tara de la historia de la convertibilidad todavía metida en la cabeza, no es la única. Exactamente, viste que acá como nos quemamos tantas veces con es la misma historia, porque ahora tanta cosa distinta pero ahora los créditos terminan condicionando todo. Pero ahora los créditos están indexados por UVA, o sea que es lo mismo, es como si estuvieran en dólares. Exactamente. No, bueno, la verdad que han ido mucho más rápido que el dólar finalmente, ¿no? Ha sido mucho más caro que si hubieran estado en dólares, pero bueno, la memoria, viste, hace que después se selectiva. A ver, ¿a qué te animás y a qué no? Bueno, estamos en Twitter, caballeros, @eltimón.tv, @eltimón.tv, y después de esta primera pausa venimos con la entrevista a Luciano Laspina. Bueno, muy bien, estamos ya en el último bloque del Timón, mi bloque favorito, para preguntarle a la señora Cecilia Buflé. Cecilia, ¿qué tenés para contarnos? Mira, antes de irnos, algún chimentito ahí, algún mal humor en el Banco Central con el tema y en el Ministerio de Finanzas con el tema de la suba de la tasa de interés de las UVAs, de los créditos UVA, porque dicen, la verdad que los bancos lo que están haciendo es salir a buscar plata un poco más cara, porque lo que no quieren es sacar colocaciones en Lebac, ¿no? Tienen la plata ahí al 29 y pico, nadie quiere desarmar esas posiciones, por lo tanto sube la tasa de los créditos cuando había ahí una decisión, sobre todo de los bancos públicos grandes, que fuera un impulso grande este año, y hace un poco de ruido ahí ese asunto. Tengo una historia espectacular de la Argentina, la vida real, ¿no? Sí. Estuve hablando con el CEO, el presidente de una compañía alimenticia muy importante, digamos, de toda la vida en la Argentina, que me cuenta que, a propósito ahora de los Moyano, ¿no? Sí. Que bueno, dice, en los últimos 5 años, sí, más o menos tengo cada 45 días una reunión de trabajo con Moyano. Entonces, me encuentro con un CEO, dice. Claro. La verdad, dice, a lo largo de 5 años, en esas reuniones han sido mucho más productivas que las que tengo con ministros, presidentes. ¿Con Pablo? No, con Hugo. No. Con Hugo. Porque Hugo supuestamente está dedicado a Independiente. No, parece que no. Él dice que a Pablo no lo controla. Parece que en las estratégicas, que cuando la empresa es grande parece que así no. Que mira, bueno, que parece va, don Hugo. Interesante, hoy estuvo reunido con el CICIP en el Sheraton Hotel en una movida
realmente muy fuerte del jefe de gabinete Marcos Peña, todo lo contrario a lo que vimos en el coloquio de ideas, tratando de seducir al establishment. Se lo vio a Gustavo Sinosi otra vez de vuelta. Muchos decían, che, este es un fenómeno hiper kirchnerista y ahora anda bárbaro con los muchachos. Muy interesante, el jefe de gabinete no estuvo provocativo como en el coloquio de idea y los tranquilizó en relación al tema mapuche. Fundamentalmente lo que tiene que ver en materia de inversiones y de turismo. Y hablando del gobierno, dicen que el presidente Macri todavía no tiene previsto y no hay fecha estimada para el famoso discurso en relación al Ara San Juan, a los familiares, a la tragedia, al duelo nacional. Eso va a estar íntimamente relacionado con la aparición o no del submarino, es decir, esto se va postergando y ojo, atención, en las Fuerzas Armadas están esperando el recambio. Recordemos que hoy habló el jefe de la Armada, el almirante Rull, por primera vez, a 24 horas de que también hablara el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Dicen que ahora los guardan a los dos. Bueno, nos guardamos nosotros. Nosotros hasta por la semana que claro. viene, pero una semanita nada más.